Conferencia Fertilizantes importados, imparte bióloga Sonia González. Pues buenas noches. Voy a hablarles sobre los fertilizantes. Y pues bueno, aquí la pregunta de importados, debido a que pues muchos de ellos en la actualidad ya son importados. ¿Quién importa o quién es quien utiliza estos productos, estos fertilizantes? Pues principalmente aquellos países que tienen tierras agrícolas. Aquí hay un gráfico en el cual vemos cuáles son las tierras agrícolas en el 2016. Y pues bueno, México se posiciona dentro de las primeras 12, dentro de las primeras 15 son en total, como aquellos países que tienen más tierras agrícolas. No precisamente el que tengan tierras agrícolas los países significa que estas tierras se cultivan o se utilizan para la agricultura. Muchas de ellas, aunque tienen el uso del suelo como agrícola, pues son utilizadas para viviendas. Y muchas de ellas, mucho del campo mexicano, se ha abandonado, es decir, que aunque pudiera estarse cultivando, pues no se cultiva actualmente. Aunque no en su totalidad es aprovechado este campo mexicano en México, y son una gran cantidad de estados y pues bueno, de hortalizas, aquellas que se producen aquí en México. Y dan además, pues, un gran porcentaje o contribuyen en un gran porcentaje a lo que es el Producto Interno Bruto y empleo a una gran cantidad también de habitantes, aunque en general la media que hay en aquellas personas que trabajan el campo en México, pues son aquellas personas ya no jóvenes, es decir, personas de 50 años, es la media las personas que trabajan en el campo agrícola. Hay una zona aquí en México, en el centro, esta zona aquí por donde está Jalisco, que se le conoce como del Bajío. Esta zona pues es una zona altamente productiva, pero además hay algunos otros estados, como por ejemplo Michoacán, Chiapas, Sonora, Sinaloa. Por ejemplo, en Sinaloa es de los estados de la República donde más jitomate y más maíz de grano se cultiva. Aquí en Sonora, por ejemplo, lo que es la uva, el trigo, son dos de las plantas que más se cultiva, ¿no? Entonces, sí está aprovechado el campo mexicano, sin embargo, y lo vemos claramente aquí en el estado, por ejemplo, de Michoacán, donde se cultiva una gran cantidad de aguacate y de zarzamora, son productos que resultan muy caros para los mexicanos. Lo que ha ocurrido con el campo mexicano desde hace aproximadamente 20 años es esto que se conoce como el capitalismo verde. Dentro de este capitalismo verde, pues bueno, una de las situaciones es que se ponen de moda ciertos cultivos, o bien, gracias Marisa, entonces bueno, finalmente se popularizan ciertos cultivos y el aguacate es uno de los frutos que más se exporta. Entonces, aunque Michoacán y México produce una gran cantidad de aguacate, el aguacate que se exporta resulta ser más barato que el aguacate que nosotros consumimos. En este año, y bueno, hay ciertas temporadas en las que ciertas hortalizas alcanzan costos muy elevados, ¿no? Entonces, el aguacate que se exporta o estos aranceles que se marcan a la exportación, sí marcan ciertos parámetros o ciertos rangos en costo. Entonces, bueno, ese aguacate que se importa siempre se mantiene en un rango de costos. Sin embargo, los mexicanos sí hay momentos durante el año en el que pagamos muy caro por este aguacate. Y bueno, parte de esta situación, o hablando en específico de los fertilizantes y del abandono también del campo mexicano, es que los suelos ya no son tan ricos, ya no son tan nutritivos como en algún momento lo fueron.
El que ese suelo no sea nutritivo y las plantas, pues bueno, al ser un ser vivo, así como nosotros, también se alimentan. Entonces, estos alimentos que ellas necesitan para poder generar el ciclo de la planta, ¿no? Tenemos la semilla que nos va a dar una planta, esa planta en algún momento va a tener esas flores, que es la parte reproductiva de las plantas, esa parte sexual, y esa parte sexual es la que nos va a dar origen a ese embrión, a ese fruto, ¿no? Que en este caso son como estos aguacates de los que estamos hablando, y para que pueda llegar la madurez o la formación de este fruto, pues tiene que estar bien nutrida la planta. Y si esa planta no está bien nutrida, entonces pues no vamos a tener esos aguacates o esas zarzamoras o esos jitomates que nosotros estaríamos buscando. El monocultivo, es decir, el cultivo constante cada ciclo de una sola hortaliza, que es una técnica pues realmente reciente, porque la agricultura en México, la domesticación de los alimentos tiene pues miles de años. Y es una práctica que antes no se hacía, ¿no? Se utilizaba, por ejemplo, aquí en el Anáhuac, se utilizaba mucho lo que es el policultivo, además de la rotación de cultivos, el policultivo. Teníamos la milpa, en el cual teníamos pues involucradas a más de 3 especies, ¿no? El maíz, el frijol, el chile, la calabaza, y los quelites, ¿no? Entonces, esta combinación de estas plantas, pues nos hacía que hubiera una distribución de los nutrientes en el suelo. Las plantas, por ejemplo, el jitomate requiere de ciertos nutrientes, que si nosotros cultivamos este año jitomate, el que viene jitomate y el que sigue jitomate, siguen absorbiendo de la tierra los mismos nutrientes porque se alimentan de lo mismo. Y entonces lo que nos va dando es un suelo pobre. Estos suelos pobres, desde hace ya algunos años, lo que dan como resultado son suelos carentes de nutrientes. Y entonces ese suelo lo que necesita es ese nutriente, y la forma en la que se administra ese nutriente fácilmente a la tierra es por medio de los fertilizantes, ¿no? Entonces, en todos estos cultivos, que son los cultivos estrella, podríamos decirle, de México, son cultivos que son fertilizados. El maíz, por ejemplo, ¿no? Que es una de las hortalizas que caracteriza a México y a los mexicanos, es de los cultivos que más se fertilizan, es donde más se utiliza la fertilización o la aplicación de estos productos. Aunque, bueno, decíamos, ¿no? Aunque se utilizan estos fertilizantes y la mayoría son importados para que se puedan desarrollar las plantas, muchos de esos productos salen de México, ¿no? Entonces, estos como el jitomate, las zarzamoras, el aguacate, el brócoli, el pepino, el limón, el mango, los espárragos, son de los productos que más exporta México, y son los productos que, pues bueno, vemos, ¿no? El limón, el jitomate, el aguacate, son 3 de las hortalizas, 3 de los frutos que más juegan los costos durante el año, ¿no? Hay momentos, bueno, aquí no está la papa, pero también, bueno, hay otros cultivos que no están aquí, que se utilizan aquí en México, que sí llegan a alzar mucho sus costos, ¿no? Y parte de esto, pues sí son las condiciones climáticas, pero además, bueno, que dificulta la producción de ciertas hortalizas, pero además de esto, pues también los requerimientos para que se pueda desarrollar los cultivos, ¿no? Como es el caso de los fertilizantes. Bien, entonces, pues existe una gran dependencia de México hacia estos, y no solo de México, de todos los países que son países con tierras agrícolas, hacia estos productos. Es realmente importante el valor económico que genera para el país, pero además estos productos que son naturales, pues son productos que favorecen a la nutrición de los mexicanos, ¿no? Es bien sabido que en la actualidad pues hay un gran consumo de productos que no son tan buenos para nuestra salud, ¿no? Además de pues estos productos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, la caña de azúcar, la tenemos aquí en los productos que más se producen en México. Sin embargo, algunos de ellos para la elaboración de jarabes se exporta. Una vez que esa caña de azúcar se exporta, se genera el jarabe y después lo volvemos a importar, no en forma de jarabe.
Entonces este ya es un producto ultraprocesado que se produjo en México, pero salió para que lo ultraprocesaran y lo regresaran y lo termináramos consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay 10 cultivos que a nivel nacional contribuyen a generar más del 50%, nos dice el 54% del valor comercial de la producción agrícola. Entonces, de cierta forma, este gran capitalismo verde además se está enfocando en aquellos productos que pueden ser exportados para aumentar el capital, pero no para aumentar la salud, en este caso, de los países que consumen o de los países que producen estos alimentos. Hay ciertos productos también que son los que más importa México. Tenemos aquí, por ejemplo, los ajos, las papas, las lechugas. Entonces, justo estos productos que son o que juegan los aranceles tanto en la salida como en la entrada, importación, exportación, es donde vemos una gran alza y una media en lo que son los costos, ¿no? Están las papas, ¿no? Que igual hubo un momento en el que la papa estaba pues muy cara. El maíz, bueno, este es un tema del que ya hemos hablado en este foro. Entonces el maíz juega un papel muy importante para México y no hace más de 30 años, pues México producía el maíz que consumía. En la actualidad, si hablamos de dos tipos de maíces que son los que más se consumen aquí en México, lo que es el maíz amarillo y el maíz blanco. En la actualidad, el que más se consume es el maíz amarillo y de ese maíz amarillo estamos importando el 73%. Entonces, es una gran cantidad del maíz que se está importando. Y si hablamos de los frutos que se producen en México, este es uno de los frutos de los cultivos que más se fertilizan en México para poder obtener pues estos rendimientos. Además de pues de la fertilización de estos cultivos, un juego que juegan, valga la redundancia, estas corporaciones transnacionales, como por ejemplo Monsanto, es que venden lo que es la semilla transgénica, el maíz, una gran cantidad de maíz que se consume en México es transgénico y además, pues bueno, este maíz transgénico es dependiente de algunos productos controladores, por ejemplo, de maleza como el glifosato y algunos productos con niveles específicos, por ejemplo, de nitrógeno, para que puedan crecer adecuadamente las plantas. Entonces, estas corporaciones, este capitalismo verde, hace un negocio redondo en el cual vende la semilla, vende el controlador de maleza y además vende aquel fertilizante que es el que va a nutrir de esa forma específica a esa planta. Una cuestión o una característica que tienen los fertilizantes es que tienen una concentración específica del nutriente. Esos nutrientes que se encuentran de manera natural en el suelo, pues bueno, sí se pueden balancear un poco, pero no tan específicamente como esas partículas, esos gramos por partícula que se pueden contener en una molécula, lo que hace un fertilizante. Entonces, si esa variedad está genéticamente modificada para que crezca adecuadamente con esa cantidad de nutrientes, pues es así como lo venden, ¿no? En paquete. Y pues bueno, en este caso, pues México o los agricultores pues gastan una gran suma en estos nutrientes. Retomando un poquito esto de los nutrientes, hay algunos, así como por ejemplo nosotros comemos o nuestra alimentación se basa en los carbohidratos, los lípidos y las proteínas principalmente, las plantas requieren 3 nutrientes en mayor cantidad, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, a nivel mundial y a nivel nacional también,
los fertilizantes que más se comercializan son fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosforados y fertilizantes de potasio. Así en este orden, el nitrógeno, por ejemplo, contribuye a la formación de toda la cobertura verde de las plantas, es decir, que aquellos cultivos que requieran de una gran cobertura vegetal, por ejemplo las lechugas, requerirán una gran cantidad de nitrógeno. Pero recordemos que antes de que se formen esas flores y esos frutos, todas las plantas tienen esta parte verde. Entonces, todas las plantas requieren de nitrógeno. El fósforo contribuye a la formación de las flores de las plantas y el potasio contribuye a la formación de esos frutos. Entonces, a lo mejor estas corporaciones pues se fijan en eso, ¿no? Planta, flores o fruto. Entonces, vendo nitrógeno, fósforo y potasio. Pero son muchísimos más elementos los que requiere la planta, como por ejemplo el calcio y el magnesio son dos de los elementos que contribuyen al crecimiento de las plantas. Entonces, al nosotros integrar, hay un fertilizante, ¿no? Se conoce como el triple 17, es muy común, que tiene 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio. No tiene todos los demás micronutrientes que la planta necesita para crecer. Y entonces, de esta manera, si hablamos de la genética de las plantas, estas especies se van debilitando, porque solamente van a tener, pues a lo mejor sí se van a desarrollar buenos frutos, porque tenían una cantidad adecuada de potasio, pero entonces esas plantas comienzan a ser débiles en otros aspectos. Y entonces cuando esas semillas, si no son transgénicas, nos vuelven a dar otros organismos, entonces genéticamente se van deteriorando, se van debilitando. Y entonces cada vez en el campo, en la utilización de fertilizantes únicamente de los macronutrientes, vamos teniendo plantas debilitadas en otras características, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, además, estas plantas pues también están debilitadas y entonces es ahí donde también juega este papel las especies modificadas, ya que estas especies modificadas pues son especies pues más fuertes, ¿no? Estos nutrientes, tanto los macros como los micros, se encuentran contenidos en el suelo, pero no están disponibles. Son una gran cantidad de pues microorganismos que se encargan de poder hacer disponibles estos nutrientes. ¿Qué es lo que pasa también con estos fertilizantes que carecen de esos microorganismos? No los tienen. En el suelo, además de existir esta gran cantidad o esta gran variedad de elementos, también hay oxígeno y hay agua. A nivel mundial, los fertilizantes, quien más los demanda es China, seguido por la India y seguido por Estados Unidos y Brasil en gran cantidad. Aunque China es uno de los grandes demandantes de fertilizantes, también es uno de los que más pues exporta o abastece fertilizantes en el mundo. El que se encuentra en los primeros lugares es Rusia. ¿Cuál es la desventaja de que en México no se produzca ni la mitad de los fertilizantes que necesita el campo mexicano? Y que además no haya programas en los cuales, en lugar de estar deteriorando ese suelo, se hagan planes de manejo en los cuales se nutra ese suelo para tener suelo pues óptimo para la liberación de estos nutrientes. Que conflictos internacionales como el anterior que acaba de ocurrir entre Rusia y Ucrania, este tipo de conflictos bélicos hace o genera que suban sus aranceles, que suban sus productos o que cierren esos aranceles. Y entonces, si México importa una gran cantidad de los fertilizantes, y no solo México, todo el mundo, ya que aquí vemos que él a nivel mundial es el que más fertilizantes exporta. Entonces, nos coloca en pues momentos desfavorables. No debiéramos de depender de pues de los insumos de estos fertilizantes que exportan. Y pues bueno,
son justo estos tres, decíamos, ¿no? El nitrógeno, el fósforo y el potasio, los que más se importan. Hace algunos años, estamos hablando alrededor de 50 años, los fertilizantes que necesitaban los cultivos eran los mismos, tanto nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora vemos que esta parte, el nitrógeno, que es pues es el primer nutriente que necesita o el que más demanda la planta, es el que ahora más se requiere. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que nuestros suelos se están empobreciendo cada vez más, que cada vez vemos menor cantidad de ese importante nutriente en el suelo. Y nosotros, ahorita que estamos respirando, respiramos más del 70% de nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en el ambiente. Y este nitrógeno que se encuentra en el ambiente no puede llegar así a las raíces de las plantas. El nitrógeno forma lo que es nuestro ADN. Nuestro ADN está constituido por estas bases nitrogenadas y no puede llegar a nuestro ADN por medio del aire, llega por medio de la alimentación. Y entonces las plantas, para poderlo tener, o para que ese nitrógeno del aire se pueda convertir en un nitrógeno asimilable por las plantas, necesita de bacterias nitrificantes. Y estas bacterias viven en el suelo y no las contienen los fertilizantes. Rusia es el número 1 en la exportación de nitrógeno y de fósforo y potasio se posiciona en el número 2. China, Canadá también juegan papeles importantes en la exportación tanto del fósforo como del potasio. Y pues bueno, aquí no, tenemos que en México, pues dependiendo de lo que producimos, importamos, exportamos y consumimos, hablando de fertilizantes, no producimos ni el 70% de estos fertilizantes. Hace algunos años, por ahí de 1980, Fertimex era, ahora es privado, le pertenecía a la nación y entonces producía millones de toneladas. Para el 82 había 64 plantas productoras que abastecían, era al revés, abastecían más del 70% y sí se importaba, pero menos del 30%. En la actualidad se importa más del 70% y se produce menos del 70%. Y este es uno de los resultados de las políticas neoliberales de gobiernos como el de Carlos Salinas, que fue quien impulsó la privatización de pues esta corporación que antes era nacional y que pues bueno era a favor de los mexicanos. Hay entonces dos formas en las que pueden llegar esos nutrientes al suelo, en forma de abono y en forma de fertilizante. El abono es para el suelo y la planta y el fertilizante es solo para la planta. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el caso de los fertilizantes son componentes que tienen una gran cantidad de nutrientes, pero que carecen de microorganismos. Todos los seres vivos tenemos agua en nuestro cuerpo, entonces los fertilizantes son compuestos que están secos, que no tienen esos microorganismos y que tienen esa gran cantidad de compuestos químicos, de minerales. Estos fertilizantes nitrogenados salen del ambiente, del amoníaco. Los fosfatados pues nacen o surgen, no nacen, sino surgen de lo que son yacimientos naturales de la roca fosfórica. Y los potásicos del cloruro de potasio, de yacimientos como de la carnalita y la silvina. En el caso del nitrógeno, ese nitrógeno atmosférico, lo que va a ocurrir es que a altas temperaturas, ese shock de temperatura con esa presión, lo que hace es que se forma el metano, que bueno, en este caso ese metano, además de que se genera para la formación de este fertilizante, una parte se libera. Es decir, que desde que se produce y está liberando gases que contribuyen o que favorecen al calentamiento global. En el caso de la roca, del fosfato y del potasio, es la roca fosfórica o los yacimientos de silvita o carnalita, pues bueno, aquí tenemos esta parte que es la minería. Y entonces, bueno, la minería o esta acción, pues libera una gran cantidad también de gases a la atmósfera y desperdicia una gran cantidad de agua y modifica completamente
lo que son los ecosistemas, ¿no? Dándonos pues ecosistemas totalmente transformados. En el caso de los abonos o los fertilizantes, estos son para el suelo y para la planta. Una de las características que tiene es que están compuestos, sí, por esos elementos, por esos nutrientes que necesita la planta, pero además contiene una gran cantidad de microorganismos, y esos microorganismos que van a llegar al suelo son aquellos justamente lo que nos ayudan a formar el suelo. Este es un esquema del suelo. Nosotros tenemos en esta parte de arriba lo que se le llama un horizonte que es un horizonte en el cual tenemos pues esas hojarascas, todo eso que pues cae de las plantas o materia orgánica seca, y esa materia orgánica seca es nuestro primer filtro. Ese primer filtro nos va a formar esta primer capa, que es de no más de 1 metro. La fertilidad en el suelo se encuentra en su primer metro, y en este primer metro es donde se van a desarrollar las raíces de de las plantas. Los fertilizantes lo que hacen, o el del fertilizante, únicamente se ocupa la planta ocupa, perdón, el 30%. El otro 70% se queda en esta parte de materia orgánica, pero cuando llueve, ese fertilizante se lixivia y se va hasta la roca madre, atraviesa, y a donde llega es a los mantos freáticos. La importancia de un suelo abonado es que en esta parte, en lugar de que tengamos una acumulación de nutrientes que se van a lixiviar y se van a perder, en esta parte lo que vamos a tener, pues bueno, son esos microorganismos que nos van a ayudar a mantener este primer suelo. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una cisterna, y esta tierra es la que ya no quieren, ¿no? Es lo que le llaman el jaboncillo. Y este jaboncillo, pues, o esa tierra, es una tierra que ya no tiene nutrientes, que no sirve para que se puedan desarrollar, pues, las plantas, ¿no? Entonces, los abonos, la lombricomposta, la composta, la ventaja que nos da es que traen estos microorganismos que nos van a ayudar para que los nutrientes que se pueden generar a partir de estas raíces muertas o de estas hojas secas se puedan estar desarrollando. ¿Cómo los obtenemos? Con prácticas como la lombricomposta, que son prácticas pues que se hacen a pequeña, a mediana y a grande escala. Las compostas, el bokashi, ahora tenemos también lo que son los baños secos. Estos baños secos pues también tienen, o se puede hacer lo que es la separación de los líquidos y los sólidos, y con los líquidos uno de los abonos orgánicos naturales ricos en nitrógeno es la orina. Entonces podemos tener un abono líquido que es riquísimo en nitrógeno, que es el fertilizante que más necesitan las plantas y que más se está importando a México, y con la parte sólida, que son las heces fecales, pues tenemos lo que es el fósforo, el potasio, y también hay nitrógeno y una gran cantidad también de microorganismos. Entonces, si nos vamos con los fertilizantes contra los abonos, pues bueno, hay pues grandes ventajas y desventajas. En el caso de los fertilizantes, hay una dependencia a lo que es las materias primas y a la importación de estos, ya que no se producen en México, y aparte no hay pues sí, ¿no? Un apropiamiento, una soberanía en lo que es la producción de estos, quien se encargue de producir para poder abastecer. Y en el caso de los abonos, pues bueno, el 50% de los residuos sólidos urbanos que se generan en México son residuos, y casi en todos los países, son residuos de comida, jardines, materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros separáramos esto, o hubiera planes desde la casa hasta planes regionales, locales, nacionales, en los que a este 50% de todos los residuos sólidos urbanos se produjeran compostas, pues bueno, habría una alternativa a la producción de todos estos abonos que se necesitan para el campo, y habría una disminución en la contaminación, ¿no? Estos residuos sólidos orgánicos se contaminan cuando son combinados con lata, con plástico. El origen.
El origen de los fertilizantes nos deja panoramas como estos, devastados. Y los abonos, pues bueno, los obtenemos de residuos orgánicos que ya no se utilizan. Y no todo es color de rosa. Por ejemplo, en los abonos hay ciertos abonos como la turba, que es muy buena para fertilizar. El problema de la turba es que para que se formen estos yacimientos de turba pueden tardar de cientos hasta millones de años. Son cambios en la composición de cuerpos acuáticos a cuerpos pues ya sin agua, cuerpos sólidos, en los cuales se forma pues un suelo que es sumamente nutritivo para las plantas, pero al extraerlo pues estamos deteriorando estos ecosistemas, que sería hacer lo mismo que se hace, por ejemplo, en la minería para poder obtener estos componentes. Los nutrientes. Los fertilizantes tienen una gran concentración de nutrientes, pero no tienen microorganismos. Entonces eso da como resultado que tengamos suelos que son pobres, porque al final de cuentas ese suelo a la siguiente etapa de crecimiento de otras plantas no va a tener esos nutrientes, se habrán lixiviado. Sin embargo, el uso de un abono nos va a dar baja concentración de nutrientes, sí, pero esta característica de la humedad y de los microorganismos que tiene nos va a hacer que sean disponibles esos nutrientes para las siguientes Bajo el volumen, Dianita. Para los siguientes cultivos. Aquí en la contaminación, pues bueno, ¿no? Pues ya veíamos, ¿no? Se contamina desde aquellos gases, por ejemplo, para la formación de lo que es el nitrógeno como fertilizante, cuando se hace ese shock de temperatura con presión, se libera lo que es el ácido nitroso. Y óxido nitroso, perdón. Y este óxido nitroso, pues también es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces hay contaminación de aire. No hay contaminación como tal de suelo, sino hay un empobrecimiento de suelo, hay una erosión de suelo, una pérdida de suelo. Se dice que para que se genere 1 centímetro de suelo se requieren de 1000 años. Entonces, un fertilizante puede acabar con 1 centímetro de suelo tan solo en un cultivo, es decir, de un año a otro. Y además, todo lo que se pierde, pues se va a los mantos freáticos, que también se estarían contaminando. En el caso de los abonos, y retomando lo que en algún momento nos habló Juan, de la caca, pues por día generamos 150 gramos de caca. En el mes serían 4.5 kilos. Al año serían 45 kilos. Quiere decir que si nosotros, todos los mexicanos, esa caca, en lugar de regresarla al agua, la composteáramos, la pusiéramos en baño seco, tendríamos más de 6 billones, casi 7 billones de caca, es decir, de composta, que podríamos estar regresando en forma ya procesada al suelo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que contaminamos ríos. Aquí, bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, el Estado de México, esta caca se va al río Tula, y no es un canal ya de aguas negras, y no es composteado, es decir, no se eliminan todos aquellos patógenos que tiene la caca. Lo que sí se hace con un baño seco, ya que se inoculan microorganismos que neutralizan esos otros microorganismos que no son buenos. Y entonces del río Tula se riegan las lechugas, por ejemplo, y entonces nos regresan las lechugas, pero pueden venir, por ejemplo, con nemátodos, ¿no? Entonces es muy importante, pues, que generemos ya acciones que vayan a favor y no en contra del medio ambiente. Para mí es súper importante esto del suelo. Finalmente un fertilizante va a terminar devastando el suelo, será un negocio redondo siempre para las corporaciones. Por otro lado, los abonos lo que van a hacer es pues generar todo ese mundo que existe debajo de la tierra, debajo de lo que nosotros pisamos, que es lo que va a hacer disponibles esos nutrientes para las plantas. Si nosotros aquí se van cayendo las hojas, se van deteriorando las raíces, pero existen los microorganismos necesarios para formar ese nitrógeno, ese fósforo, ese potasio, estará siempre disponible en el suelo y no habrá una pérdida de suelo y un cambio de uso de suelo. Desde nuestros sitios, pues podemos empezar a generar acciones como
iniciando pues desde la separación de los residuos, ¿no? A veces no tenemos como esta conciencia de separar nuestros residuos. A nivel, pues, doméstico también, yo vivo en un departamento y en un departamento pues tengo unas cajas de lombricomposta y aquí producimos lombricomposta, ¿no? Entonces, esa tierra la bajamos, la colocamos ahí en las jardineras. A nivel, pues, local, también ya están lo que son los huertos comunales, los huertos en las colonias, donde también se generan estas acciones como la composta, como la lombricomposta. Y a nivel nacional, pues también se deberían de generar estos, en principio, pues esta no dependencia a estos productos. Digo, finalmente, sí, a lo mejor estamos hablando de que se va a morir mi rosa, pero si hablamos de un cultivo de hectáreas, a lo mejor 10,000 hectáreas, y con una deficiencia de nitrógeno, que si no se le coloca un nitrógeno de fácil absorción, todas esas hectáreas se pueden morir. Entonces, cuando hablamos de grandes espacios, sí se puede, pues, poner en juego la utilización de fertilizantes, sí, como manera, pues, ya correctiva, pero como manera preventiva debería de haber a nivel nacional planes en los cuales, más que solucionar los problemas, se previnieran. ¿Cómo? Pues en el caso de la agricultura, manteniendo el suelo, porque aunque haya espacio para poder cultivar, si esos suelos no son fértiles, pues no va a poder crecer nada, ¿no? Muchas gracias.